a empezar con la lección número 1. Este, creo que debería de traerme un par de libros. Página número 11, vamos a estar viendo lo que es la creación del hombre. La clase pasada estuvimos viendo lo que fue la introducción o lo que vamos a estar tratando en el transcurso de estos meses. El libro no es tan largo como la lección pasada, pero de igual forma son varios tomos. Entonces, pues básicamente vamos a estar viendo hoy lo que es la creación del hombre y vamos a, como platicábamos la clase pasada, pues va a ser discerniendo el problema del hombre. Entonces, vamos a estar hablando sobre la corrupción, básicamente, del hombre, de la humanidad. Básicamente tenemos ahí la creación del hombre y lo vemos ahí en nuestra introducción de nuestro libro, ahí en la página 11. Vemos que las escrituras nos enseñan que el hombre no es un accidente ni el resultado de un proceso irracional. Más bien, el hombre es la obra creativa del Dios eterno. Y como vimos anteriormente en los atributos del Señor, de la creación, pues vimos que Dios es un Dios personal, no simplemente como explicaba o nos comentó en la dominical pasada, ¿cómo se llama? En la predicación. O sea, Dios no hizo su creación y los dejó ahí al azar. Permítanme y déjenme hago un... Entonces, Dios es un Dios personal, no simplemente creó al ser humano y lo dejó ahí en la tierra. Estamos en la página 11, sino que Él pues, es un Dios activo en el cual pues, ha estado involucrado en su creación. Vemos también que después de que Dios creó todas las demás criaturas, formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. Luego Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán y él fue un ser viviente. De Adán Dios formó a Eva, la mujer, que para ser su compañera y ayuda se les ordenó que se multiplicaran y llenaran la tierra que había sido puesta bajo su dominio. Toda la raza o toda la humanidad encuentra su ancestro común en la unión de Adán y Eva. Entonces vemos que la escritura es clara en que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios y para Dios, y encuentran el significado de su existencia solo en amarlo a Él, glorificarlo a Él y hacer su voluntad. Entonces básicamente somos nosotros dependientes de Dios. Y vemos que de cierta forma, pues... es lo que básicamente la humanidad no quiere. O sea, la humanidad básicamente quiere ser nosotros porque definen quiénes somos y el propósito para el que fuimos creados. No
somos los autores de nuestra propia existencia. Y aquí es importante que no somos los autores de nuestra propia existencia. No sé si han escuchado muchas las veces que uno forja su destino y que uno es el autor de lo que hace y todas estas cuestiones. Pero vemos que nosotros básicamente, como dice aquí, no somos los autores de nuestra propia existencia. Nosotros dependemos del Señor. El viernes que estábamos hablando con los varones, hablábamos de eso mismo y hacíamos un comentario o hablábamos de que muchas de las veces nos gloriamos por nuestro trabajo, por lo que de cierta forma hemos logrado. Pero si meditamos, básicamente el Señor nos ha permitido tener lo que tenemos. Claro, trabajamos, nos esforzamos, pero si Dios no nos da la fuerza o la sabiduría para desarrollar nuestro trabajo, pues básicamente no haríamos nada. Si el día de mañana el Señor, no sé, me enfermo, o sea, ¿qué voy a hacer? Si el día de mañana me cae un mueble encima, ¿cómo voy a proveer para mi familia? O sea, Dios es el que me da la fortaleza, la sabiduría, la gracia para con mi patrón, de cierta forma. Entonces, todo lo que he logrado, lo que el Señor me ha brindado es bendición del Señor. ¿Saben qué me puedo gloriar yo? Entonces, vemos que no somos los autores de nuestra propia existencia. Dice que fuimos traídos a existencia por el poder de Dios y su misericordiosa voluntad. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo para sus propósitos y buena voluntad. Buscar separarnos de Dios es intentar arrancarnos de la vida misma. Y esto también es importante, buscar separarnos de Dios es intentar arrancarnos de la vida misma. Porque fuimos creados para tener comunión con el Señor. Pero nuevamente nuestra corrupción nos lleva a hacer lo contrario. Antes de que el Señor nos alcanzara, lo único que hacíamos era, si el Señor estaba aquí, nosotros íbamos para el otro lado. Y tratábamos de estar lo más alejado y lo más separado del Señor. Porque dice la Escritura que cuando vino la luz, el hombre se quiso esconder en las tinieblas, buscaba las tinieblas. ¿Para qué? Para que las obras no fueran expuestas. Vivir independientemente de su persona y voluntad es negar el propósito por el cual fuimos creados. Vivir independientemente de su persona y voluntad es negar el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para tener comunión con el Señor. Fuimos creados para gloria y honra del Señor, para darle alabanza. Pero como les digo, lo único que hacemos como criaturas, o lo que hacíamos como criaturas, era tratar de alejarnos del Señor. Fue lo mismo que hizo Adán y Eva cuando comieron y que el Señor les habló. Lo primero que hicieron fue esconderse. Tuvieron miedo. Alejarse del Señor. Y es básicamente lo que nosotros en un tiempo hacíamos, al tratar de alejarnos del Señor. En el punto número 1, sí, se mira un poco más borroso este otro. En el punto número 1 que tenemos ahí, vemos que en el segundo capítulo de Génesis se encuentra el relato de la Escritura sobre la creación del hombre. Y vamos a tratar de resumir el relato como se describe en Génesis 2:7, que nos comunica este pasaje acerca del origen del hombre y su creación. Entonces vamos a Génesis capítulo 2. ¿Mande? Que fue hecho de polvo y tierra. Así es. Vamos a leer la porción que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y es lo que nos dice la Escritura de cómo formó a Adán. Y vemos que de cierta forma, puse ahí en el primer punto, con íntimo interés, Dios sopló en él aliento de vida, acto con el que se destaca el hecho de que toda la vitalidad dinámica interior del hombre proviene directamente de Dios. Dios nos dio vida, y no nosotros a nosotros mismos, sino que Dios es el autor de toda la vida y todo lo que vemos. Vemos también que el hombre fue hecho conforme al plan divino, y asimismo fue formado de la tierra, como nos dice nuestra hermana, del polvo. Entonces vemos que él es terrenal. Pablo en una de las cartas nos habla de que hay seres angelicales, hay seres terrenales, y no sé por qué se desconectó este aparatín. Entonces vemos que básicamente el ser humano es un ser terrenal. Anteriormente las personas divagaban en ese concepto de, bueno, pues, y a veces se preguntaban, ¿no? Yo a veces escuchaba a los hermanos comentar y hablaban de que si nosotros iremos a morar en el cielo, o hay otras personas, ¿no?, que dicen cuando fallecen, que a pesar de que el camarada era de lo peor, y dicen, no, es que Dios allá quería otro angelito y todas estas cuestiones, ¿no? Pero básicamente nosotros, o sea, vamos a seguir existiendo una vez que el Señor nos dé un cuerpo nuevo y nos de cierta forma quite el pecado de nosotros. Pues básicamente nosotros vamos a seguir morando en la tierra, porque somos seres terrenales. No somos seres espirituales, no somos como los ángeles, que ellos pues son seres que viven en los cielos, o sea, están con el Señor. Pero nosotros pues básicamente somos seres terrenales, o sea, vamos a volver otra vez a existir en la tierra, cuando el Señor cree otra vez de nuevo todo. Y no sé por qué ya no quiere compartir la pantalla este aparato. Hermano Luis, yo tengo una pregunta. Dígame. O sea, cuando dicen también así que somos hechos de barro, ya que muchos dicen, lo usan como en vez de decir polvo, ¿verdad? Que fuimos hechos así como con la hermana de suquete, de barro. Eso es otro modo de decir la expresión de que somos de tierra, o sea, éramos hechos de polvo. ¿Por qué muchos usan eso del barro? Creo, y no sé si lo leí en la lección o en algún comentario que vi, que leí cuando estaba viendo lo del tema, y la palabra que utiliza bueno, es curioso porque muchos comentaristas llegaban a esa conclusión. La palabra que utiliza cuando dice que formó al hombre, supuestamente en otros versículos, es la misma palabra que utiliza para la persona que desempeñaba la labor de alfarero. Por eso viene la canción del alfarero. No es de que el Señor, bueno, ya estaríamos, ¿cómo se dice?, tratando de imaginar o alegorizar, o de que el Señor no sé, o sea, el Señor dice que nos formó del polvo. ¿Sí me explico? No, el Señor no dice que llegó y nos amasó y, o sea, ya eso es tratar de imaginarnos. Y como les digo, o sea, no sé cómo cómo que el Señor nos formó del polvo, de la tierra. ¿Mande? No hay no dice, nomás dice que nos formó. O sea, podemos sacar demasiadas conclusiones, y la Escritura lo único que nos dice es que el Señor nos formó del polvo, de la tierra.
Entonces, como les digo, o sea, podemos tratar de imaginarnos y podemos tratar de ponerle y quitarle y cada quien nos podemos imaginar una cosa diferente. Posiblemente, y es como les digo, o sea, muchas de las veces decimos, no, cuando estemos con el Señor le voy a preguntar pero lo que menos nos va a interesar ya cuando estemos con el Señor es saber las cosas porque... Es como l- dice del polvo, ¿verdad? Ujú. Como para allá, para mi tierra, el barro es polvo, es rojo. Entonces ya el polvo ese se amasa y se forma, por ejemplo, una olla, un comal, lo que va a hacer. Y entonces ya se forma eso y se echa a cocer. El, el Señor no tiene pies, no tiene manos, no tiene ojos, es un ser totalmente espiritual. Entonces, tratar de nosotros imaginarnos que Él nos tomó y amasó y es como les digo, o sea, de igual forma dice que Él habló y la tierra existió, Él habló y se hizo la luz, Él puso las lumbreras, puso la luna y puso el sol. Entonces, como les digo, o sea... ah, tratar de alegorizar igual como, por ejemplo, el canto del alfarero y imaginarnos, o sea, no está mal, o sea, cada quien de cierta forma tenemos ese, tratar de imaginarnos la existencia, pero es algo que sobrepasa nuestra mente, nuestra imaginación, y es tratar, como les digo, o sea, a lo mejor es bonito pensar que el Señor nos formó así, pero de cierta forma, pues son cosas que solamente le competen al Señor. O sea, al final de cuentas, cuando lleguemos con Él, pues vamos a entender todas las cosas y vamos a darnos cuenta de cómo fuimos formados. Dígame, hermano. Una de las cosas que se hicieron diferentes, cuando el Señor creó los animales, las bestias, los peces del mar, los creó y ahí están, y siguen siendo igual. Ujú. Pero cuando creó al hombre se tomó su tiempo y lo hizo muy diferente a los animales, a las plantas, a los árboles, a todo lo que había creado, como dice ahí, todo ser viviente. Y fue al único al que se refirió darle aliento de vida, darle aliento de vida. Lo demás, ¿verdad? ¿Verdad? Tienen capacidades de discernir, de conocer las cosas, pero no tienen la capacidad de cambiarlas. Sí, y básicamente pues dice la Escritura que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y como hemos hablado en otras lecciones, pues básicamente eso significa, no significa que nos hizo a imagen de Él, que Él tenga un cuerpo, que Él tenga igual, como hablábamos, sino que significa que nos hizo en el sentido igual a Él en el raciocinio, en el pensamiento, en las actitudes, en las emociones. Y eso es a lo que se refiere que nos hizo a imagen y semejanza a Él, no que Él tenga una forma corpórea. Veíamos que estas formas son para que nosotros podamos entender cuando Él dice que tiene el mundo en sus manos o que la tierra es es el estrado de sus pies. Es para que nosotros podamos de cierta forma entender algunas alegorías. Vemos que ahí tenemos una nota y dice que en este pasaje se revela tanto la gloria como la humildad del hombre. La gloria del hombre se revela en que su creación fue el resultado de un acto especial y personal de Dios. La humildad del hombre se revela en que fue creado del polvo de la tierra. Por lo tanto, su existencia y gloria dependen completamente de Dios. Separado de Dios, el hombre es poco más que polvo sin vida. Entonces, ahí tenemos esa nota. También continuando con el punto número 2, vemos que el segundo capítulo de Génesis también se encuentra el relato de la Escritura sobre la creación. Entonces vamos a ver
Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23. Ahí vamos a ver el relato sobre la primera mujer que es Eva y vamos a ver algunas cosas ahí. Entonces, ¿mande? Lo leo. Sí. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así es. Entonces, vemos ahí esto y vemos que por el método de fabricación de la mujer, ella es una creación especial a los ojos de Dios. Entonces, ahí vemos otra cuestión, ¿no? Y es lo mismo. Entonces, si ahorita como lo que estábamos comentando, o sea, si Dios formó al hombre del barro y nos imaginamos, bueno, no hice del barro, ya ando poniéndole también, del polvo. Es que ya ven cómo se hacen las cosas. Nos formó del polvo. Entonces, ahora, ¿cómo diríamos que formó a la mujer de una costilla? Entonces, ¿cómo le hizo ahí para formar a la mujer de la costilla? ¿Sí me explico? De un hueso. Exactamente. Entonces, son ponernos a estar imaginando y a hacer cosas que la Escritura no nos menciona. O sea, entonces... Metamorfosis. Entonces, cuando estemos con el Señor, vamos a realmente a saber cómo el Señor nos formó. ¿Sí me explico? Entonces son cuestiones que sobrepasan nuestro entendimiento. Y algo que Aquino mencionó sobre esto, dice, puesto que la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, no habría sido conveniente que fuera formada a partir de su cabeza, ni tampoco, puesto que no debe ser despreciada por el hombre como si fuera solo un súbdito servil, habría sido conveniente que fuera formada de sus pies. Y es lo que habla, que tanto que no fue formada de la cabeza para que no tuviera, habría sido conveniente que tuviera autoridad sobre el hombre, ni tampoco para que fuera pisoteada, por así decir, no fue formada de la planta de los pies, sino que fue formada de la costilla del hombre, o sea, de 50-50, hermano, siempre. Sí. 50 en el matrimonio porque fue en medio de la costilla. Espérate, que estamos hablando del hombre. Sí, y igual, de cierta forma, igual muchos, el Señor no nos dice de qué costilla o de qué costado. Solamente dice que fue sacada de la costilla de Adán. Y igual, muchas veces nos gusta alegorizar y romantizar y decir, no, es que la sacó del lado del corazón porque cuida y protege. Y sacamos ahí cuestiones y como les digo, no está mal, pero a veces romantizamos mucho las cosas y la Escritura solamente es explícita y nos dice, fue sacada del costado de Adán, de una costilla. Entonces, de igual forma aquí nos habla de esto y de hecho... bueno, no, ya entré en otros detalles, porque si no ahorita no paramos aquí. Pero es bonito ver cómo de cierta forma, o sea, pues encontramos algunas cosas ahí. Tenemos una nota y nos dice que a diferencia del hombre, quien fue creado del polvo de la tierra, la mujer fue creada del hombre. Este hecho transmite varias verdades importantes. Las más prominentes son, número 1, de la misma manera que el hombre, la mujer fue creada en un acto especial y personal de Dios. Por lo tanto, es igual al hombre ante Dios. Número 2, aunque a la mujer le fue dado un rol diferente al hombre, Génesis 2:20, ambos son interdependientes. El apóstol Pablo escribe, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 11 al 12. Entonces, vemos que tanto la mujer y el hombre son especiales para Dios. Ninguno de los dos es más importante
uno que el otro, sino que todos ante Dios somos iguales. Simplemente el Señor nos ha dado roles diferentes, y así como en nuestro matrimonio hay roles diferentes, de igual forma en la iglesia hay roles diferentes. Ni el pastor es más que aquella persona que está ahí en la puerta. Simplemente el Señor nos ha dado roles diferentes y cada uno de los dones que el Señor nos ha dado es para servicio del Señor. De igual forma, todos son importantes y de igual manera todos deben de hacerse con esmero. Aquella persona que poda el césped lo hace con esmero, lo hace para agradar al Señor. Y de igual forma nuestro pastor lo hace con esmero, lo hace para agradar al Señor y como dice la Escritura, no como agradando al hombre, sino al Señor. Entonces, de igual forma en los roles que el Señor nos ha dado en nuestro matrimonio, también es para agradar al Señor, tanto la función del hombre como la función de la esposa, todo debe ser conforme a la voluntad del Señor. No significa que el esposo es más que otros, sino que pues cada uno tiene responsabilidades diferentes. Viendo el punto número 3, tenemos ahí, habiendo establecido la verdad de que el hombre es la obra creativa de Dios, debemos ahora considerar su excepcionalidad dentro del resto de la creación. De acuerdo con las siguientes frases, Génesis capítulo 1, versículo 26, cómo el hombre es extraordinario comparado con el resto de la creación. Entonces vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, pues básicamente vemos ahí el primer punto que dice, hagamos al hombre. Entonces, tenemos este punto ahí, y tenemos una nota ahí que nos dice, Dios no dijo haya, como en el resto de la creación, más bien dijo hagamos. Esto transmite la idea de una relación personal mayor. La forma plural en la palabra hagamos y la frase nuestra imagen han llevado a mucha especulación, ya que ni el texto revela la respuesta. Debemos proceder con precaución. Podemos, sin embargo, hacer nuestras siguientes declaraciones. Primero, probablemente no es una referencia a los ángeles o a alguna corte angelical, pues el acto de creación siempre se atribuye exclusivamente a Dios. Segundo, podría revelar la mente de Dios y respaldar la verdad de que la creación es el resultado solo del decreto de Dios. Y tercero, podría ser la primera revelación de las Escrituras con respecto a la pluralidad de las personas en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ciertamente no estaríamos contradiciendo el resto de la Escritura, que ve la creación como obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, ahí tenemos este primer relato que nos dice, pues básicamente que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es como dice aquí, o sea, hagamos, da a entender, y siempre los comentaristas dicen que aquí podemos ver la Trinidad, porque no dice forma una pluralidad, o sea, de que hagamos, y da a entender de que está hablando sobre la Trinidad de Dios. También tenemos ahí a nuestra imagen, y vemos ahí en esa nota que nos dice, Dios no dijo según su género, como en el resto de la creación, más bien dijo a nuestra imagen. La humanidad es única entre la creación, en que solo ella lleva la imagen de Dios. Y ahí viene en latín, pues, básicamente. La imagen de Dios puede referirse a varios conceptos. Personalidad, y dice, Adán y Eva eran criaturas personales y conscientes de sí mismas.
no eran meros animales controlados por sus instintos o máquinas programadas para responder a cierto estímulo. 2. Espiritualidad. La Escritura declara que Dios es espíritu, Juan 4:24, así que es razonable esperar el mismo atributo en el hombre que fue creado a imagen de Dios. Adán y Eva eran más que barro animado. Eran espirituales, dotados con una capacidad genuina de conocer a Dios, tener comunión con Dios y responder a Dios en obediencia, adoración y acción de gracias. El otro punto, conocimiento. En Colosenses 3:10 las Escrituras describen un aspecto de estar hechos a imagen de Dios como tener un conocimiento pleno de Dios. Esto no significa que Adán y Eva supieran todo lo que pueden ser conocido acerca de Dios. Una criatura finita nunca puede comprender completamente a un Dios infinito. Más bien significa que el conocimiento que poseen era puro, autodeterminación o voluntad. Adán y Eva fueron creados con una voluntad, poseían el poder de la autodeterminación y les fue concedida la libertad de elegir. Inmoralidad. Aunque Adán y Eva fueron creados, por lo tanto tuvieron un principio, y aunque cada momento de su existencia dependían de la bondad de su Creador, fueron dotados de un alma inmortal. No era inmoralidad, era inmortalidad. Ando pero todavía dormido. Entonces fueron dotados de un alma inmortal. Una vez creados, nunca dejarían de existir. La 14, que dice, el hombre inmortal del alma debe llevar a todos los hombres a considerar cuidadosamente la asombrosa responsabilidad de la autodeterminación, ya que el alma es eterna. Las decisiones que tomamos tendrán consecuencias eternas de las que no hay escapatoria. Ahorita leyendo esto sobre la tierra, recordé en algo que leí o en algún programa que vi, y del mismo modo, así como dice que somos formados de la tierra, de hecho nuestro cuerpo, si no mal recuerdo, está formado o tiene de carbono, que es un elemento que existe en la tierra. Entonces eso también da indicios de que realmente nosotros fuimos tomados de la tierra, del polvo. Entonces hay otra cuestión ahí científica. Y el C que nos dice, y señoree, vemos que el hombre y la mujer se les dio el privilegio y la responsabilidad de gobernar sobre toda la creación como vicegerentes de Dios. Su gobierno no sería independiente del gobierno de Dios, sino en perfecta conformidad a su voluntad. Ellos gobernarían para el beneficio y cuidado de la creación y para la gloria de Dios. Y pues como les digo, o sea, lamentablemente, hemos, ¿cómo se dice? Hemos corrompido lo que el Señor nos ha dado, y pues básicamente, pues aún en este mandato que nos dio el Señor de gobernar la creación del Señor, pues vemos que hasta en eso hemos corrompido. O sea, hemos corrompido todo lo que tiene que ver con los mandatos del Señor. O sea, ¿cómo están los gobiernos ahorita? O sea, todo lo que básicamente nosotros estamos involucrados como especie, o sea, todo lo corrompemos. Tratamos de sacar el beneficio propio en todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, es curioso. Bueno, no es curioso, o sea, vemos ahí cómo pues básicamente nosotros hemos corrompido pues demasiadas cosas. Entonces, vamos a seguir, y no sé por qué todos los apuntes que tenía sobre la lección, o sea, No aparece. sí, no aparecen, o sea, no sé por qué se afectó todo lo que tenía y se borró todos los comentarios que tenían. Pero bueno, vamos a continuar. Vemos ahí también en Génesis capítulo 1, versículo 26.
alguien que me lo pueda leer, porque como les digo, se me borró todo lo que vi aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así es, entonces vemos que aprendimos que el hombre es excepcional dentro del resto de la creación, ya que solo él fue creado a imagen de Dios. Y vemos que en las siguientes escrituras descubriremos que, aunque el hombre es excepcional, comparte un mismo propósito con el resto de la creación. El hombre no fue hecho para sí mismo, sino para la gloria y buena voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver Salmos 104, versículo 31 y 35. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impios dejan de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Así es, en este salmo pues básicamente vemos el propósito principal de la creación, y aparte de esto, algo que escuchamos ahí es eso mismo, esa acción de adoración que brinda, ¿no?, básicamente el salmista a Dios. Y es esa misma adoración que deberíamos de tener nosotros con el Señor. Pero no solamente eso, sino que en el título que tenemos dice que Dios cuida de su creación. O sea, el mismo título del Salmo nos habla de ese propósito principal, sino que Dios cuida también su creación. Entonces, vemos ahí, y algo que hace mención ahí es: alégrese a Jehová de sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Entonces vemos que uno de los propósitos principales pues básicamente es la adoración. Y vemos que aquí en esta nota que tenemos dice: el gran objetivo del hombre no es esforzarse de manera independiente de Dios para obtener su propia felicidad personal. El hombre fue creado para el placer o satisfacción de Dios. El gran objetivo del hombre es hacer la voluntad de Dios y en ello encontrar significado de su propia existencia y el deleite pleno. Por eso les digo que lamentablemente las personas hacen lo contrario para lo que fueron creadas. Fuimos creados nosotros para regocijarnos en la presencia del Señor, para tener deleite en la presencia de Él. Lastimosamente, pues hacemos lo contrario. Queremos buscar ese placer o ese deleite o esa paz fuera de Dios. Y como les digo, y como hemos comentado bastantes veces, siempre anhelamos a veces las vidas de, no sé, de aquellas personas célebres, famosas, y pensamos, no sé, si yo tuviera, no sé, la casa que tiene este millonario, si yo tuviera los muebles que tiene él, si yo tuviera el dinero que tiene él o la fama, no, o sea, sería feliz. Pero, o sea, cuando vemos las vidas de ellos, o sea, que ya han tenido como 3, 4 divorcios y los hijos están todos descarriados y incluso algunos han llegado a suicidarse teniéndolo todo. O sea, entonces no hay plena satisfacción, no hay plena paz, no hay pleno deleite
estando fuera de la voluntad del Señor. Porque ese no es el designio del Señor para la creación. El Señor nos creó con el propósito de depender de Él, de estar bajo el abrigo de Él. Entonces, cualquier otra cosa que nosotros queramos hacer, independientemente del éxito, de la fama, de las riquezas, de lo que sea, no vamos a encontrar satisfacción ni gozo en esas cosas. Podrá ser temporal, pero al final de cuentas, pues nos vamos a sentir miserables. O sea, eso no trae paz, no trae gozo. Y caso contrario, podemos estar en la miseria, podemos estar de lo peor, pero si estamos con el Señor, créanme que van a encontrar plena paz en Él. Entonces, eso es el todo del hombre, o sea, estar en el Señor. Pablo lo dijo, como veíamos en clases pasadas, o sea, él aprendió a contentarse en la abundancia, en la pobreza, él aprendió a estar lleno, o sea, satisfecho, con hambre, y dice que era suficiente, o sea, en Cristo eso es suficiente. ¿Por qué? Porque ese es nuestro propósito. Vamos a Romanos capítulo 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es. Un excelente texto que de igual forma nos dice, o sea, de Él y para Él son todas las cosas, o sea, nos deja tenemos esa evidencia que nos dice básicamente eso mismo, porque de Él y para Él y para Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Y vemos que aquí el apóstol Pablo dibuja un círculo perfecto. La vida del hombre se origina en Dios, continúa a través de Dios y alcanza su objetivo final al traer gloria, honra y alabanza a Dios. Esa es nuestro propósito aquí en la tierra, traer y llevar gloria al Señor con nuestras vidas. Ese es el propósito de la creación, no hay otra más. De igual forma, como les digo, lastimosamente, lo único que nosotros tratamos de hacer es de cierta forma egoísta, porque lo único que hacemos es velar por nuestros intereses. O sea, siempre nosotros tratamos de buscar nuestro beneficio o de sacar nuestro bienestar en vez de buscar la gloria del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas lo creado por medio de Él y para Él. Así es. Entonces vemos que por Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Entonces vemos que es importante entender que este versículo se refiere específicamente al Hijo de Dios, a Jesucristo. Fue la buena voluntad de Dios crear el mundo a través de su Hijo y para su Hijo. En la pequeña preposición para encontramos el significado de nuestra existencia misma. El hombre, junto con el resto de la creación, fue hecho para Dios, su gloria y su deleite. Solamente para eso, fue para su gloria y para su deleite. Ese es el motivo de la creación. Vamos a nuestro punto número 5. Y vemos que la Escritura enseña que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios.
Ellos encuentran el sentido de su existencia solo al amar a Dios, glorificarlo y hacer su voluntad. No somos los autores de nuestra propia existencia. Fuimos traídos a existencia por voluntad misericordiosa de Dios y su poder. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios, quien nos hizo para sus propios propósitos y su deleite. A la luz de estas grandes verdades, ¿cómo debe responder la humanidad? Y vamos a ver varios versículos. Entonces, entendiendo que fuimos creados por Dios en primer lugar y para Dios, vemos que nosotros como raza humana encontramos ese sentido solamente en amar a Dios, porque como ya hemos dicho, fuimos creados para Él, para su gloria, y ese es el propósito que nos dio el Señor. Entonces, vemos que fuimos traídos a existencia por la voluntad misericordiosa de Dios y su poder. Y vemos que básicamente no nos pertenecemos a nosotros mismos, como veíamos en la introducción y como habíamos comentado. Lastimosamente, en todo el tiempo, desde la creación, siempre nosotros hemos querido tener esa preeminencia. Queremos buscar siempre estar dentro de la historia y ser los personajes principales. No solamente desde la creación, sino que hasta en las cuestiones como la salvación, nosotros queremos tener ese... No, es que... vamos a estar viendo, de hecho, estas lecciones de Romanos nos van a ayudar a descubrir que básicamente somos unas personas jactanciosas. Siempre queremos tener nuestra cucharita ahí en las cuestiones divinas, siendo que nosotros fuimos creados por el Señor, somos del Señor y estamos rendidos al Señor. Pero como personas siempre queremos, como si pudiéramos nosotros ayudarle al Señor, en vez de depender del Señor y que el Señor nos guíe. De la misma forma pasa con su iglesia. Muchas de las veces nos desesperamos y, no, ¿y qué podemos hacer? Y no, es que vamos a hacer esto y podemos hacer esto otro y podemos hacer esto otro para que... El Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si nosotros oramos al Señor y dependemos del Señor, así como Pablo y los demás apóstoles, y no solamente los apóstoles, sino que dice que también aquellas personas que puso en el diaconado como Felipe y aquellas personas, dice que eran guiados por el Espíritu. Y aquellas personas eran de gran bendición para aquellas. ¿Por qué? Porque estaban rendidos al Espíritu y el Espíritu los guiaba a lo que deben de hacer. E incluso aunque Pablo quería ir a ciertas regiones, dice que fue impedido por el Espíritu. ¿Era algo malo que estaba haciendo Pablo? No, era bueno porque iba a llevar el evangelio a otros lugares, pero por el Señor en sus propósitos, Él no tenía en ese momento que Pablo fuera a ese lugar. Y dice, el Espíritu me impidió que yo fuera. Entonces, si nosotros como iglesia estamos orando al Señor y dejamos que el Espíritu nos guíe a lo que debemos de hacer, creo que nos evitaríamos muchos dolores de cabeza en ese sentido y muchas preocupaciones, muchos afanes, porque descansamos en el Señor. La iglesia es del Señor, no es de ninguno de nosotros, es del Señor. Y ¿quién más que Él, que Él conoce su iglesia, que es su iglesia, para guiarla? Entonces, debemos de ser humildes y dejar que el Señor nos guíe a toda verdad. Tenemos ahí reverencia, Salmos 33, versículo del 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, y él pone en depósitos los abismos.
tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho el mando y existió. Así es, entonces, ¿se imaginan? O sea, bueno, nos habla a este salmo y aquí el punto dice reverencia. Y básicamente es tenerle reverencia al Señor por lo que él hizo. Básicamente, si vemos ahí, dice que solamente por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por su pura palabra. Y como veíamos, dice que él dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz. Apártense las aguas de la tierra, y dice que él separó las aguas de la tierra. Entonces, por el puro poder de su palabra fueron hechas las cosas. De hecho, nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. O sea, cuán poderoso es el Señor. Y como les digo, o sea, deberíamos demostrar reverencia ante un Dios con tal poder. Dice que Él sostiene la tierra y todo lo demás. Y como les digo, cada vez que veo cuestiones que salen ahí de repente en la televisión o en internet, de cómo está constituido el universo, o sea, las dimensiones de los planetas, la dimensión siquiera del Sol y cómo está formado, o sea, cómo están constituidos todas esas cosas, o sea, escapa de mi mente la comprensión en el sentido de cómo el Señor creó todas todo eso. El Sol, o sea, creo que caben como 1000 planetas en el Sol, o sea, el Sol es de un tamaño exagerado. Y es tan tremendo. En el núcleo del Sol, o sea, hay helio, es helio demasiado comprimido. O sea, es tan fuerte la gravedad del Sol que básicamente no deja que la Tierra y los demás planetas escapen, sino que la misma atracción gravitacional del Sol, o sea, los tiene sostenidos, por así decir. Sabemos que el Señor sostiene todo. Pero es tan fuerte esa gravedad que todo ese helio comprimido se forma como una especie de plasma. Entonces, un átomo, para que salga un átomo del interior al exterior del Sol, tienen que pasar miles de años para que ese átomo pueda escapar o sea, tanto es la gravedad de eso que para que cuando vemos nosotros esa luz o ese átomo que se desprendió ya es porque ya viajó del interior del Sol hacia el exterior miles de años. Entonces, son cuestiones que el Señor creó todo tan perfecto, tan increíble, que tan solo la constitución de nuestro cuerpo es una máquina perfecta. No hay nada en el planeta que nosotros podamos crear semejante a lo que el Señor ha creado en nosotros mismos. ¿Cómo es posible que ese pedazo de carne, esa materia de cerebro que tengo pueda recordar cosas, pueda pensar? Estos ojos llenos de, no me recuerdo cómo se llama el líquido que llevan allá adentro, y que esa luz que atraviesa ese ojo por medio de esa carne pueda llevar esas señales al cerebro y yo pueda ver. O que el corazón esté 24 horas bombeando siempre. O sea, es una maquinaria perfecta que no hay nada que lo pueda compararse. Y el Señor lo hizo todo. Y simplemente Él dijo la palabra y fue hecho. Entonces es imposible negar a la existencia del Señor, y por eso, como dice aquí, o sea, deberíamos reverenciar al Señor por su grandeza, por la atención que ha tenido en ese sentido, de que no solamente nos creó como veíamos ahí, como robots. Sé que le hubiera costado hacer robots y ya. Pero sin embargo nos ha dado el privilegio de poder experimentar esos sentimientos, de poder tocar,
de poder oler, de poder degustar la comida, de poder escuchar. Dígame, hermano. Estaba leyendo en la tarea, dice que para todo el Señor, como dice usted ahorita, nomás dijo y fue hecho, dijo y fue hecho, dijo y fue hecho. Pero para hacer a Adán, cómo se tomó el tiempo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego durmió Adán, sacó la pastilla, hizo a Eva con sus propias manos, con su paciencia, le dio el hálito de vida a Adán. Se tomó el tiempo para hacernos y nosotros no nos tomamos a veces el tiempo para él. Sí, y es como platicábamos, o sea, el Señor, o sea, puso atención en ese sentido, o sea, la Escritura no nos dice si tardó, o sea, igual, o sea, veíamos que tal vez cuando estemos ahí con el Señor iremos a preguntar, o tal vez el Señor nos revelará todas estas cuestiones, no sé cómo funcionará eso, pero el Señor nos hizo somos la cúspide de su creación, y no es que quiera vanagloriarme o decir pero no somos igual que un perrito, o sea, son bonitos y todo lo que queramos, pero el Señor nos hizo especiales, nos hizo diferentes, y como dice la Escritura, nos hizo a imagen de Él, y eso es algo que también deberíamos de tener una adoración especial al Señor, y gracias porque nos hizo a imagen de Él, semejanza a Él somos. Entonces, tomen su tiempo para meditar en la creación, en lo que el Señor pues nos ha concedido, y pues básicamente es todo lo que podíamos hablar sobre la creación. Nos faltaron algunos puntos, pero espero y cada quien pueda hacer su tarea en su tiempo. Entonces, pasamos el tiempo ya a lo que es a las cuestiones de la iglesia. Les doy gracias y pues estamos despedidos, hermanos. Gracias.